Bienvenidos a Confesiones 23. Mi padre odia mi casa y, al parecer, espera que cuide a los hijos de mi hermano. No sé si este es el subcorrecto para esto. Pero en este momento, como la única mujer consanguínea por parte de mi padre, siento que es cuestión de género. No sé, quizá me equivoque. Hace unos días, mi padre vino a mi casa por primera vez en mucho tiempo. He hecho muchas reformas desde que la vio por última vez cuando nos mudamos. Tengo una afección del sistema nervioso que, aunque tengo la suerte de poder controlarla de tal manera que no suele afectar mi vida la mayoría de los días del mes, puede dificultarme mucho ciertas tareas sencillas cuando tengo un brote. También es importante, como parte del control de mi afección y el mantenimiento de mi alto nivel funcional, limitar ciertas actividades que pueden provocar un colapso o un brote. Mi marido también tiene una discapacidad, sufre de hipermovilidad, así que juntos hicimos una lista de cosas que nos encantaría tener como adaptaciones en la casa que compartimos y las hicimos nosotros mismos o contratamos a contratistas para que las hicieran por nosotros. Estoy muy contenta con los resultados. Me parece que estas reformas adaptadas me hacen la vida mucho más fácil, tengo menos accidentes y, en general, más energía. Mi marido está emocionado con lo mucho más funcional que puede ser después de que hicimos estos cambios. A mi padre no le entusiasma. Cree que todo esto hace que la casa parezca demasiado rara. Le preocupa el valor de reventa, no es que vayamos a venderla pronto. Hizo muchos comentarios cuando vino, de hecho, fue casi de lo único que habló. Intenté decirle con cariño que esto es lo que nos funciona y luego desvié el tema, pero se estaba alterando un poco, lo cual no es propio de él en ese tipo de situaciones. El plan para su visita era que viniera, conociera a mi perro de acogida, que podría adoptar, y lo sacara a pasear y luego a comer. Cuando lo dejé solo un minuto para ir al baño después de pasear a los perros, volví y me encontré con que había intentado arrancar uno de nuestros mecanismos de adaptación de la pared de la cocina. No había causado ningún daño funcional, pero sí estético, ya que ahora habrá que repintarlo. Me quedé impactada y un poco histérica en mi reacción, y le levanté la voz al ver lo que estaba haciendo. Creo que grité, ¿qué demonios haces, papá? ¿Cuál es tu problema? Y él respondió, solo quería ver si se podía quitar. Perdón. Es demasiado raro. Es demasiado raro, simplemente no va a funcionar cuando Bailey y Babi se muden contigo. Bailey y Babi son mis sobrinos. Los hijos de mi hermano. Nunca los he invitado a quedarse conmigo, y mucho menos a mudarse, por ningún tiempo, y nunca me lo han pedido. Incluso en el caso de que mi hermano y mi cuñada fallecieran de alguna manera trágica, que yo sepa, debería estar muy abajo en una lista muy larga de personas a las que se les podría pedir que se hicieran cargo de esos niños antes que a mí. Así que me sorprendió bastante que mi padre dijera algo así de repente, y con tanta frustración, sobre la mudanza de Bailey y Babi, porque, que yo sepa, no hay razón para pensar que eso fuera a pasar. Le pedí que lo aclarara repetidamente, pero simplemente lo ignoró y me dijo que olvidara que había dicho algo y que no quería hablar del tema. Lo presioné y solo dijo, cariño, es una casa enorme. Tienes espacio para 2 niños. Sin embargo, cuando le pregunté por qué lo había mencionado y le aclaré que no solo no tenía ningunas ganas de recibir a mis sobrinos de visita, ni mucho menos de instalarlos, se cayó de nuevo y simplemente dijo, olvídate de que dije algo. Se disculpó por los daños en mi casa, inmediatamente me transfirió una suma mayor de la necesaria por Selle para arreglar el rasguño que había hecho y luego me invitó a comer, como habíamos planeado. El resto del día con él fue bastante normal y supongo que me sorprendió un poco o algo así porque no volví a mencionarlo. Pero ahora que han pasado unos días no puedo sacármelo de la cabeza y estoy muy molesta. Primero que nada, mi papá nunca ha sido ni jamás sería tan agresivo con ninguna decoración o renovación en las casas de mis hermanos. Simplemente no lo sería. Y no puedo evitar sentir que es menos respetuoso con mi casa porque soy mujer. Lo cual es una mierda. Pero más molesto y confuso, ¿de qué demonios estaba hablando sobre mis sobrinos? ¿Acaso mi familia está conspirando para que esos niños se muden conmigo? No sería la primera vez que mi familia asume que cuidaré de ellos sin consultarme primero, pero antes solo era de niñera y les he dicho a todos que incluso eso es inaceptable, así que me sorprendería mucho que mi hermano o cuñada lo considerara aceptable. Supongo que me estoy descontrolando y no sé qué hacer. Estoy entre preguntarle a mi padre primero o contactar directamente con mi hermano. Actualización.
Hablé con mi hermano por teléfono sobre la situación y me dijo que no tenía ni idea de por qué nuestro padre insinuaría que Bailey y Bobby tendrían que mudarse conmigo en cualquier momento. Parecía genuinamente sorprendido y no tener ni idea de qué demonios estaba hablando papá. Afirma que nunca le ha dicho nada parecido a nuestro padre. Le creo. Le pregunté si había alguna razón posible para que papá pensara que yo tendría que cuidar de mis sobrinos. Por ejemplo, si hay algún problema que papá cree estar resolviendo sin consultarnos a ninguno de los dos. ¿Hay alguna enfermedad, un divorcio inminente o algo que yo no sepa? Mi hermano me aseguró que no pasa nada de eso y que, como supuse, yo, por supuesto, ni siquiera estaría entre los primeros en la lista de cuidadores permanentes, incluso si algo estuviera pasando, porque sabe que tengo 2 negocios en casa y, además, simplemente no estoy dispuesta a llevarme a sus hijos. A menos que yo sea el último recurso. Ambos coincidimos, al igual que nuestro otro hermano mayor, en que papá, por lo general, no parece presentar ningún otro signo de deterioro cognitivo que hayamos notado en absoluto. Pero como este fue un arrebato tan extraño, nos preocupa que sea solo la primera señal. Mi hermano, el padre de Bailey y Bobby, hablará con nuestro padre lo antes posible a ver qué dice o qué explicación puede dar, y luego seguiremos a partir de ahí. El problema que ambos conocemos es que mi padre, aunque es un padre cariñoso y un buen hombre para muchos, es un poco mentiroso y muy manipulador. Presenta muchos signos de trastorno obsesivo-compulsivo y se obsesiona con las cosas, intentando manipular para salirse con la suya. Tiene buenas intenciones, pero es conocido por ser un mentiroso y tener sus propios planes extraños que no tienen mucho que ver con los deseos ni las necesidades de los demás. Así que, por desgracia, mi hermano y mi hermano se ha ofrecido a ir primero, van a tener que confrontarlo diciendo básicamente, papá, es muy importante que seas honesto sobre si estás confundido o mintiendo, triangulando, o manipulando intencionalmente porque esa es la diferencia entre que nos preocupemos por tu salud y que simplemente entendamos que a veces mientes para imponer tus intereses, pero tu cerebro está bien. Gracias a todos los que me dieron su opinión. Han sido muy amables y me han apoyado mucho, excepto ese chico que, por alguna razón, estaba completamente convencido de que no pagaba mi propia casa y comentó varias veces y me envió mensajes privados al respecto, si pagué mi casa, y está solo a mi nombre, raro. Los mantendré informados de lo que mi hermano y yo descubramos en el futuro. Actualización 2. Sé que esto fue hace mucho tiempo, pero la vida ha sido bastante dura desde entonces. Antes que nada, solo quiero agradecerles a todos por su preocupación y apoyo en general. Este sub está lleno de gente encantadora y servicial. Muchos de ustedes dejaron comentarios tremendamente útiles y también me enviaron mensajes muy amables. Así que supongo que empezaré diciendo que mi papá no tiene demencia ni Alzheimer o algo parecido. Si acaso, quizás esté experimentando un ligero deterioro cognitivo debido a la edad, pero solo en la medida en que sus típicas tonterías de toda la vida se están volviendo un poco más pronunciadas y ya no es tan astuto como cree ni tan bueno manipulando como solía ser. Básicamente, está acostumbrado a manipular a sus hijos con mucha más libertad de la que puede ahora. Sin embargo, no creo que la responsabilidad de este episodio en particular sea directamente una cuestión de edad, creo que es una cuestión situacional. Después de hablar con mi padre varias veces, de consultar con mis hermanos después de que ellos hablaran con mi padre varias veces, y después de que básicamente tuviéramos que decirle a nuestro padre, oye, si no eres totalmente sincero sobre lo que pasa, tenemos que asumir que necesitas ver a un médico y no vamos a dejar esto así como solemos dejar las cosas incómodas en esta familia. Creo que he descubierto qué pasaba. Desde que me mudé de casa de mi padre, dejando una habitación y un despacho vacíos en una casa que ya tenía una habitación designada para los niños, porque se quedaban a dormir muchas veces allí, mi cuñada ha estado insistiendo obsesivamente en que mis sobrinos deberían empezar a pasar los veranos y las vacaciones escolares en casa de mi padre. Sabía que lo había mencionado varias veces, pero no sabía con cuánta insistencia estaba, porque esta insistencia surgió después de que me mudara. Mi padre no vive lejos de casa de mi hermano y mi cuñada, a 15 minutos, así que no es que vayan a tener una experiencia veraniega especial en un nuevo lugar. Creo que solo quiere que se vayan de su casa durante el verano. A mis sobrinos les encanta quedarse en casa de los abuelos porque mi padre nunca ha sido un cuidador de verdad, ni siquiera de niños, así que literalmente no hay reglas, ni hora de dormir, ni límite de dulces, ni control parental en la televisión, ni límite de tiempo frente a la pantalla, nadie vigila si se cepillan los dientes, ni les obliga a ducharse, hacer las tareas del hogar o cambiarse de ropa, ni supervisión. Así que, por supuesto,
Cuando su madre les preguntó, ¿quieres pasar el verano con el abuelo? ¿Quieres preguntarle al abuelo si te deja pasar el verano con él? Se enfurecieron con la idea y mi padre se vio inmediatamente en la tesitura de aceptar o decepcionar a sus dos nietos y decir que no. Mi padre odia decir que no a la familia directamente, porque nunca quiere que la familia le diga que no a él. Así que, por supuesto, aceptó. Mi padre aceptó el verano pasado, pero incluso con la ayuda de una niñera a diario, que aparentemente dejó de hacerlo a mitad de camino, y supongo que es porque mi padre la incomodaba, que es harina de otro costal, o porque esos niños se creen súper con derecho a todo, y aunque los niños se están volviendo cada vez más independientes, fue una tortura y un agotamiento para él. No quiso volver a hacerlo nunca más. Pero, y mi padre no dijo esto, soy yo aplicando lo que sé de él en general, mi padre es adicto a ser el héroe de la familia. Necesita que todos lo necesitemos y que todos pensemos que es genial. Además, tiene un ego enorme por desafiar la idea de envejecer y ser ultra enérgico y saludable, etc., y no un anciano. No se atrevía a admitir que no tenía energía para esos niños, y no quería decir que no porque no quería normalizar que alguien dijera que no a nadie en esta familia. Mi padre disfruta mucho que nadie tenga límites ni que diga que no, pero ahora también se ha convertido en una prisión en la que se ha metido. Así que planeaba dejarme a los niños el próximo verano. Iba a aceptar llevárselos y luego traerlos a mi casa y, en sus palabras, hacer una transición suave de su casa a la mía. Por lo que parece, y también conociendo a mi padre, supongo que me rogaría que me quedara con los niños un solo día, los dejara con bolsas de viaje y me dijera, ¿no dijiste que podían dormir aquí? Luego inventaría un montón de excusas de por qué tenían que quedarse en mi casa. Y así se iría pasando el tiempo hasta que se les acabara el verano. Personalmente, sé que esto no habría funcionado. Literalmente, habría dejado a los niños en su propia casa o habría llamado a la policía en 24 horas. Pero no creo que mi padre entienda lo mal que habría salido su plan, porque yo solía ser un completo felpudo. Creo que de verdad cree que podría manipular la situación, y a mí, para que saliera a su favor. Al parecer, ya le había preguntado a mi cuñada si estaba bien y ella dijo que sí, pero ni siquiera me preguntó ni lo mencionó mientras todos nos preguntábamos de qué estaba hablando mi padre. Solo lo confirmó después de que mi padre finalmente admitiera su plan, lo cual es una locura, porque ella simplemente se quedó allí parada sin decir nada mientras mis hermanos y yo intentábamos averiguar si nuestro padre estaba loco. Y, para ser sincera, creo que mi cuñada sabía desde el principio que mi padre iba a dejarme a sus hijos en mis manos y no quería decir nada y arriesgarse a tener que dejarlos sin aliento viviendo en su propia casa todo el año. La verdad es que no sé qué pensó que iba a pasar y cuando le pregunté, ¿entonces no creías que debías confirmarlo conmigo? Juró que recordaba haber hablado conmigo sobre ello. Lo cual, no. No lo hiciste. Jamás estaría de acuerdo con eso. Mi hermano está bastante furioso con su esposa. Generalmente detesta lo dependiente que es de ayuda externa para criar a los niños cuando él ya es un padre tan involucrado y literalmente tienen múltiples formas de cuidado infantil pagado. Y cada vez somos menos pacientes con las tonterías de mi padre sobre la triangulación. Por ejemplo, tengo 30 y tantos, mis hermanos mayores están cerca de los 50 y es una locura que siga maquinando y diciendo que todo es por lo mejor para la familia, porque ahora todos tenemos nuestras propias familias, pero él actúa como si fuéramos niños peleadores a los que tiene que controlar para mantener la familia unida, una locura aún mayor porque mis hermanos y yo no éramos niños al mismo tiempo, cuando en realidad solo intenta obsesivamente mantener su statu quo. Preferido en una realidad donde cada vez tiene menos sentido mantenerlo. Todo esto fue una tontería y estoy realmente molesto. Como dije, he pasado por muchas cosas antes y después de su arrebato inicial. Muchas cosas buenas que requerían mi atención y algunas realmente difíciles también. Y en lugar de estar más presente en lo que estaba pasando en mi vida, mi atención se dividió y se distrajo por la preocupación de que mi padre pudiera tener problemas neurológicos y se negara a ser atendido. Mis hermanos y yo perdimos muchísimo tiempo en esto, todo para que esto fuera una tontería sobre su orgullo y cómo aplicaba sus propias preferencias a nuestras vidas otra vez. En fin, gracias de nuevo a todos los que me dieron buenos consejos y perspectivas. Les agradezco mucho que estuvieran aquí cuando estaba hablando de esto. OP añade. Mi hermano es un padre extremadamente activo, de hecho, y además contratan a una niñera a diario. Es solo que mi cuñada está siempre en la misión de alejar a esos niños de ella. Actúa como si pasara una semana entera con sus hijos, aún con la niñera, ojo, sin poder dejarlos con otra persona fuera a matarla.
Entiendo la frustración de mi hermano porque cada vez que se da la vuelta, su esposa ha ideado un nuevo plan para llevarse a sus hijos y alejarlos de él el mayor tiempo posible. Si hay pronóstico de nieve, los lleva a toda prisa a las casas de sus familiares para que se queden atrapados allí. Durante la COVID-19, intentó desesperadamente que los pusieran en cuarentena con sus padres en otro estado, como cuando se habló de confinamiento, ella iba con prisas, conduciendo todo el día y toda la noche para llevarlos allí y volver a casa para que estuvieran atrapados con sus padres durante el confinamiento. Se niega rotundamente a estar sola con sus hijos y está constantemente intentando enviarlos lejos y alejar a la abuela de ella. Siento mucha compasión por mi cuñada. En cuanto me dijeron que estaba embarazada, pensé, Dios mío, no es una buena madre. Sé que suena horrible, pero es la persona más frágil y ansiosa que he conocido. Se cierra, y quiero decir, se cierra, por las cosas más pequeñas, cosas que no interrumpirían el ritmo de la mayoría de la gente, hasta el punto de la parálisis. Siempre quiso tener una hija, que fuera niña, y que fuera una niña tranquila y calmada como ella y mi hermano, y todos mis hermanos y yo, la verdad, así que no era mala idea. En cambio, se embarazó de gemelos que terminaron teniendo hiperactividad severa y problemas de concentración. Este fue el peor escenario posible para ella. Ojalá hubieran hecho FIV para que pudiera tener a su única hija, no creo que estuviera tan ansiosa por vender a una hija todo el tiempo. Siento mucha compasión por mis sobrinos. Los han malcriado hasta el punto de ser tan dañinos y ahora sufren acoso y castigo social en el colegio por ser unos llorones malcriados y con derecho a todo. Fue horrible ver a mi familia, mi cuñada no es la única culpable, insistir o apoyar pasivamente la decisión constante de convertirlos en personitas cada vez peores. Mi padre está asombrado por lo horrible que es su comportamiento y no para de exclamar que surge de la nada, cuando yo siento que llevo años viendo un choque de trenes a cámara lenta. ¿Le pasa algo a tu hermano que no puede criar a sus propios hijos? No, nada. Que yo sepa, mi hermano tampoco piensa mudar a sus hijos de su propia casa. A veces son niños difíciles. Un poco retrasados y muy consentidos. En el pasado, dependían mucho de la familia para el cuidado de los niños, ya que mi hermano tiene un trabajo exigente y a mi cuñada le cuesta mucho estar sola con ellos. Cuando vivía con mi padre, era una parte importante de esa ecuación y terminé siendo más responsable de esos niños de lo que habría aceptado, porque no podía decidir si podían traerlos, ya que era la casa de mi padre. Pero incluso cuando vivía con mi padre, pude establecer algunos límites y afirmar que no aceptaría cuidarlos cuando me lo pidieran, y eso generalmente se respetó después de que me pusiera firme algunas veces. Sin duda, intentaría obtener más información de tu padre, pero si no, ¿no estaría mal hablar con tu hermano? Parece algo muy arriesgado decirlo, a menos que él tenga información importante que tú desconoces. Es increíblemente arriesgado. No solo no quiero que esos niños vivan conmigo, sino que también supongo que mi hermano no querría que los suyos vivieran conmigo. Hay 1.000.000 de razones, pero principalmente no sería buena idea por la seguridad de esos niños. Llevo años lidiando con una acosadora que ya me amenazó con hacerles daño a mis sobrinos, momento en el que me distancié de Billy y Bobby, dejé de recogerlos del colegio, etc., y las amenazas contra ellos cesaron. Actualmente estoy trabajando en emprender acciones legales, pero nada está decidido, e incluso la idea de que esos niños, que son difíciles, pero a quienes también quiero mucho, estén en mi casa me preocupa que los ataquen directamente o que se produzca una escalada. De hecho, no me imagino que mi familia considere buena idea mudar a esos niños conmigo. Es decir, no me imagino circunstancias en las que eso parezca apropiado. Sí, sobre todo con esa información, pero incluso sin ella, es difícil imaginar que tu hermano o cuñada quiera o espere que te hagas cargo de sus hijos a menos que se produzca una emergencia grave de salud o de pareja. Y aún así, eso no sería algo que preocupara a tu padre a menos que sea una persona particularmente preocupante. Incluso en una emergencia, simplemente no puedo ser la primera persona en su lista para hacerse cargo de esos niños. Supongo que soy la única pariente consanguínea más joven, pero hay muchísimos otros parientes y amigos de la familia que deberían estar antes que yo en esa lista. Mi hermano y mi cuñada tienen un pueblo enorme, así que estoy hablando de docenas. Me desconcierta que me toque a mí hacerme cargo de esos niños bajo ninguna circunstancia. El hecho de que intentara destrozar tu casa es una señal de alerta. Apuesto a que tu hermano se está divorciando y te lo iban a dejar en paz, ya que su trabajo es muy exigente.
Sinceramente, me siento como un maldito idiota por no haber pensado siquiera en que se divorciaran. No es que tengan un matrimonio realmente malo ni nada, pero creo que su dinámica es rara y supongo que no me sorprendería. Gracias por la información. Bueno, de todas formas, por varias razones, es un no. Mejor aún, mensaje grupal para ellos: chicos, estoy preocupada por papá. Vino el otro día y se puso como loca con nuestras adaptaciones para personas con discapacidad e intentó arrancar una de la pared. Luego pensó que Billy y Bobby vendrían a vivir aquí, pero no supo explicar por qué. Estoy preocupada. ¿Alguien más ha notado un comportamiento extraño y agresivo? Creo que seguiré con esto, pero en una llamada. Quiero escuchar una respuesta en tiempo real. Mi papá ha normalizado demasiado la triangulación en esta familia para mi comodidad. Ejemplo de triangulación. Papá decía: tu hermano está muy molesto porque dijiste que no puedes ir a su cena de cumpleaños. Incluso dijo que la adelantaría 1 hora solo para que pudieras ir. Sé que aún tendrías que cambiar tu horario aunque sea 1 hora antes, pero de verdad quiere ponértelo más fácil porque de verdad quiere que estés allí. Cuando mi hermano no decía ninguna de esas cosas. Luego le decía a mi hermano: tu hermana está desconcertada porque no puede ir a tu fiesta y no quiere decir nada, pero me duele que no lo tengas 1 hora antes para que ella pueda venir. Cuando no dije ninguna de las dos cosas. Y hace todo esto porque quiere a toda la familia en la fiesta de mi hermano y no le gusta la idea de que no esté toda la familia. Así que mi hermano adelanta su fiesta 1 hora porque cree que es lo que dije que quería, y yo cambio mi horario para ir a su fiesta porque creo que es lo que él quería. Y ambos nos sentimos un poco raros, resentidos y extraños, y ninguno de los dos se entera de que nos jugaron una mala pasada hasta que hablamos casualmente del incidente 10 años después. ¿Cuántos años tiene tu papá? ¿Podría estar teniendo una especie de crisis mental y cree que tus sobrinos deberían mudarse contigo? Si no, le preguntaría a tu hermano: oye, ¿sabes por qué papá diría esto? ¿Pasa algo? Tiene más de 70 años, pero aún está lo suficientemente alerta como para trabajar. Le pregunté a mi otro hermano, sin mencionar el motivo, que trabaja con mi padre a diario, si había notado algún declive, y me dijo que papá parece más alerta que nunca en su entorno laboral. Es un trabajo bastante exigente mentalmente, así que creo que se notaría. También quiero mencionar que mi padre rechazó un diagnóstico de trastorno obsesivo-compulsivo cuando estaba en terapia después del divorcio de mis padres. Así que tiene antecedentes de enfermedades mentales, aunque no estoy segura de si eso podría causar este comportamiento. Si esto es nuevo, podría ser una infección urinaria. Los síntomas de una infección urinaria no diagnosticada pueden imitar los de una demencia en etapa temprana. Y las infecciones urinarias pueden no presentar síntomas físicos, como ardor o dolor al orinar, en las primeras etapas. Busca hitos silenciosas. Rayos. Papá ha tenido varias infecciones urinarias antes. Lo acabo de buscar en Google y no tenía ni idea de que pudieran ser silenciosas. O que podrían afectar la cognición. ¿Tu papá está de acuerdo con tus discapacidades y las de tu esposo? Suena abelista, como si intentara eliminar el recordatorio de tu discapacidad y luego inventara una excusa sin sentido después del hecho. Mi papá está en total negación de que tengo una discapacidad. Solo lo aceptó brevemente cuando mis síntomas eran graves y no podía trabajar, pero después de que empecé mi propio negocio, básicamente se ha mostrado totalmente reacio a la idea de que necesito controlar mis síntomas y piensa que estoy siendo dramática. La gente hace varias preguntas sobre la acosadora que OP mencionó en uno de los comentarios. Es alguien con quien solía ser amiga y, honestamente, es culpa mía porque aguanté incluso cuando me di cuenta de que se estaba volviendo mentalmente inestable. Se obsesionó con mi esposo cuando él y yo empezamos a salir y me convertí en su enemiga. Sobre si papá se toma el acoso en serio. No, de verdad la toma en serio. Esta mujer también lo ha acosado y le causó daños materiales a su casa. La verdad es que me preguntaba por ti a principios de esta semana. Dios, solo leer esto me enfureció, siento que estés lidiando con esto. En fin, disfruta de tener tu casa para ti sola. Gracias. Nosotros también. La disculpa de mi cuñada consistió en ofrecerse a traer a los niños a pasar un día divertido, en mi casa, y le dije que sus acciones me han hecho no querer que vengan a casa en el futuro próximo.
Está furiosa. Ejemplo de la triangulación de papá. Cuando yo tenía 20 y pocos años y mi hermano 40 y tantos, nuestro papá accidentalmente trianguló una brecha entre nosotros que tardó años en resolverse, simplemente porque quería que mi hermano trabajara más y que yo recogiera a sus hijos del colegio todos los días para lograrlo. Podría haber dicho simplemente, quiero que tú trabajes más y que recojas a sus hijos para que no tenga que parar al mediodía para hacerlo, pero en lugar de eso, creó este juego enrevesado y complicado del teléfono falso que terminó con mi hermano y yo odiándonos a muerte y sintiéndonos profundamente insultados. No nos dimos cuenta hasta años después. Vaya, tu cuñada es un desastre. Un par de semanas en verano son una cosa, pero pasar todo el verano sin estructura es como estar destinada al fracaso como madre. Los niños necesitan estructura y comida sana para tener las mejores posibilidades de crecer y alcanzar su máximo potencial. Sí, obviamente nunca ha sido mi lugar, pero siempre me ha sorprendido lo mucho que insiste para que sus hijos se queden con mi padre, porque él, básicamente, les ha inculcado sistemáticamente su propio trastorno alimentario. Mi padre es un adicto a la comida basura con obesidad severa y se da atracones, a mis sobrinos. Los diagnosticaron con sobrepeso extremo a los 9 años, a pesar de ser niños bastante activos, y desde entonces la situación ha empeorado. Esconden comida a escondidas, acumulan deudas con el almuerzo en el colegio. No es un problema económico para mi hermano ni para mi cuñada, sino que los niños compran un montón de snacks, y se dan atracones hasta que enferman. No sé qué demonios está pensando al priorizar tener a sus hijos fuera de casa antes que tenerlos en casa e intentar cambiar su relación con la comida. Mi hermano y yo tuvimos problemas con trastornos alimentarios restrictivos graves debido a la relación tan distorsionada con la comida que nos dio nuestro padre. Mi hermano todavía, a sus casi 50 años, lucha contra las recaídas en la bulimia, lo que nos ha llevado al hospital varias veces. Estábamos hablando de ello y me contaba que, de hecho, se siente muy preocupado, molesto y fatal cuando dejan a los niños con mi padre porque siente que los está decepcionando, pero que mi cuñada organiza estas cosas a sus espaldas y luego monta en cólera. Se pone furiosa y oscila entre no hablarle y discutir sin parar o amenazar con desaparecer en la noche si no acepta enviar a los niños con mi padre. Supongo que este último incidente me abrió los ojos, porque fue realmente extraño que se quedara ahí parada como un pez muerto durante meses mientras mis hermanos y yo estábamos desesperados pensando que mi papá tenía un tumor cerebral o algo así. Si quieres seguir viendo estos videos, dale me gusta. Suscríbete, es gratis. Y deja tu comentario para saber qué piensas de esta historia.